Tenemos que entender de que como Pedro empieza a caminar sobre esa palabra, nosotros podemos hacerlo, confiando en Dios, confiando en el que todo lo puede, confiando en el Rey de Reyes. No dudemos de que si Dios lo dijo, Dios lo hará. No dudemos de que aunque muchas veces ahorita no estemos viendo lo que Dios nos ha prometido, si Dios dijo de que llegaremos, nuestra fe tiene que estar ferviente, nuestra fe tiene que estar puesta y seguir creyendo y caminando de que si Dios lo dijo, de que vamos a llegar a esa victoria, es porque esa victoria es nuestra y de nadie más. Esa victoria es tuya. Si Dios te entregó palabra, a ti esa victoria es tuya. Si Dios te dijo que tú vas a llegar a esa bendición no hay nadie que te la pueda arrebatar más que solo tú mismo. No hay nadie que pueda pelear más por ti más que solamente tú. No hay nadie que pueda decir yo te voy a ayudar más que solamente tú, confiando en el Rey del Rey. Vas a llegar a esa bendición, creyendo en esa palabra, por medio de esa palabra, por medio de nuestra fe, es que vamos a llegar a ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Gloria, gloria. Cuando muchas veces nosotros empezamos a venir al Evangelio, a conocer de la palabra de Dios, nosotros venimos de lugares diferentes, nosotros venimos haciendo cosas diferentes. Pero cuando empezamos en el Evangelio, muchos van a pensar de que estamos equivocados, porque van a empezar a ver cambios en nosotros. Porque cuando en realidad hay una transformación en nuestra vida, cuando en realidad Dios llega a nuestra vida y transforma nuestra vida, criaturas nuevas somos hechas. Es por eso que no importa lo que la gente a tu alrededor te diga. Muchos van a quedar sorprendidos de lo que Dios ha dado a tu vida. Muchos van a quedar sorprendidos de lo que Dios está haciendo a tu vida. Porque si Dios te entregó una palabra y tú empiezas a caminar en fe, muchas veces para los demás va a ser locura. Muchas veces para los demás va a ser algo insensato. Pero si Dios te dijo es porque Dios tiene preparadas grandes cosas para ti. Es que si Dios te dijo que Él lo va a hacer es porque Él ha preparado grandes bendiciones para ti. Mientras más grande sea el problema, más grande es la bendición que Dios tiene preparada. Es que mientras más gente se levante a tu alrededor a querer criticarte, o a querer señalarte, o a querer decir que es una locura la que tú estás haciendo, pues te van a sorprender cuando Dios te entregue esa victoria. Te van a sorprender cuando Dios cumple lo que ha prometido en tu vida. Es por eso que no tenemos que pensar en lo que los demás dicen. Es por eso que no tenemos que detenernos. Es por eso que no podemos retroceder, sino que al contrario, en el nombre de Cristo Jesús, con esa palabra que hemos recibido de Él, vamos a avanzar y vamos a llegar a esa victoria. Y en su nombre, ¡gloria! Bendigo Dios. Gloria a Jesús. Tenemos que también entender de que así como Pedro recibió esa palabra, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando nosotros mismos recibimos una palabra de Dios, o cuando nosotros venimos y soñamos algo, o recibimos una visión de Dios, podemos apresurarnos, o nuestro corazón puede empezar a decir, como también se dijo el día martes, que por nuestra fuerza, que porque nosotros seamos buenos, o porque nosotros lo podemos hacer. Pero tenemos que entender de que si Pedro descendió de esa barca, no fue porque él podía hacerlo, no fue porque él era bueno, no fue porque él era uno de los discípulos de Dios, no, fue porque él se movió conforme a la palabra de que todo lo puede. Es porque él se movió en obediencia a esa palabra. Es por eso que cuando nosotros recibamos palabra de Dios y empecemos a caminar, vamos a reconocer en todo tiempo que va a ser por medio de esa palabra que vamos a llegar a esa victoria, que va a ser por medio de esa palabra que vamos a llegar a esa bendición, que va a ser por medio de esa palabra que vamos a empezar a caminar y vamos a llegar al propósito de Dios. No porque nosotros podamos, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos, sino porque en su misericordia y en su amor Dios nos ha amado, Dios nos ha amado y ha entregado su vida por nosotros, y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Es por eso que cuando recibamos esa palabra, parémonos de esa barca y descendamos para poder llegar a esa victoria. En esta preciosa enseñanza, Dios hoy también nos habla de que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando nosotros queremos emprender cosas por nuestra propia cuenta, podemos llegar a cometer errores. Y el problema es que cuando los errores ya se han cometido, queremos venir y achacárselos a Dios, queremos venir y recriminárselos a Dios.
cuando muchas veces las decisiones son nuestras, cuando muchas veces nosotros nos apresuramos a lo que pensamos que pueda hacer. Es que no tenemos que pensar que pueda hacer. Si la palabra de Dios vino a nuestra vida, tenemos que estar seguros de que así va a ser. Si la palabra de Dios vino a nuestra vida, es porque así va a ser. No tenemos que nosotros estar pensando de que si nosotros lo intentamos lo vamos a lograr, de que aunque Dios no me haya confirmado o no haya hablado en mi vida, yo es lo que yo creo que va a suceder, entonces me voy a tirar, entonces voy a caminar. Tenemos que entender que hay aguas, que no podemos andar en aguas donde Dios no está, que no podemos emprender cosas en las que Dios no se encuentra, que no podemos hacer cosas en las que Dios no ha hablado en nuestra vida, sino que tenemos que esperar que sea Dios entregando esa palabra para poder caminar sobre esa palabra, para poder caminar en obediencia a esa palabra, no porque nosotros queramos, no porque nosotros creamos que es lo mejor, no, tenemos que esperar y en obediencia a esa palabra es que nosotros vamos a avanzar. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Tenemos que entender también de que cuando todo problema se levanta en nuestra contra, así como en ese momento se levantó, porque dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí también hay algo muy interesante que Dios quiere hablar en nuestra vida. Podemos entender que cuando Dios nos habla y emprendemos ese camino, cuando decidimos en obediencia a la palabra de Dios caminar conforme a su voluntad, puede existir la probabilidad de que podamos fallar. Puede existir la probabilidad de que el miedo o la duda se presente en nuestra vida. Pero es una probabilidad que puede suceder. Pero tenemos que estar 100% seguros de que si caminamos en obediencia a Dios, que si caminamos en obediencia a esa palabra, si la duda se presenta, en todo momento Dios está dispuesto a levantarnos nuevamente. En todo momento Dios está dispuesto a volvernos a levantar para poder seguir avanzando. Es que podemos tener miedo cuando la duda se presente, podemos tener miedo cuando el problema se presente, podemos decir ya no se puede avanzar, podemos pensar que hasta ahí llegamos, pero si Dios dijo que tú vas a llegar, pero si tú has confiado en el Todopoderoso y tú has creído a su palabra, no importa que la tormenta se levante, no importa que los vientos sean contrarios a lo que tú habías esperado, no importa de que las cosas no estén sucediendo como tú pensabas o como tú esperabas, si Dios lo dijo es porque Dios está peleando a tu favor. Que si Dios lo dijo y en algún momento empezamos a dudar o a tener miedo, es porque Dios está a nuestro favor, Dios está a nuestro lado limpiando ese camino, y cuando Dios está a nuestro lado es porque toda victoria que Él nos habla, es porque toda bendición que Él nos habla, llegaremos a verla cumplida en nuestra vida. Es que si estamos esperando de que algo va a suceder en nuestra vida y Dios dijo que caminemos hacia ello, es que tenemos que estar seguros y confiando de que no es de que porque ya lo vimos, no es porque yo lo voy a hacer por bueno, sino porque en obediencia a la palabra de Dios es que llegaremos a la victoria. Es que en obediencia a esa palabra es que llegaremos a esa victoria. Pero aquí también hay algo bastante interesante y se lo va a dar desde los fuertes del Rey de Reyes. Tenemos que entender también de que siempre habrá problemas en el hogar que un psicólogo no puede atender. Siempre habrán problemas con nuestros hijos, con sus hijos, con nuestros padres, que un consejero no puede resolver. Siempre puede haber algún problema legal, podemos llamarlo de inmigración, de lo que usted quiera, de lo que un abogado no tendrá la capacidad de resolverlo. Puede ser que a nuestra vida llegue una enfermedad, que llegue a tocar nuestro cuerpo una enfermedad, que los médicos no tengan la capacidad de resolverlo. Pero yo hoy les traigo noticias del Rey de Reyes, de que si confiamos en Él, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible. Es por eso que si decidimos caminar en obediencia a su palabra y la enfermedad llega, en el nombre de Cristo Jesús tiene que retirarse, en el nombre de Cristo Jesús todos los problemas tienen que irse, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por nuestra vida será restaurada, todos los problemas se resuelven, llámese como se llame, problemas financieros, sanidad, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Oh, que no importa lo que usted esté pasando, Dios le está diciendo que si confiamos en su palabra, si somos obedientes a su palabra, Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, no hay batalla que Cristo no haya ganado, y usted no dará
Bendito Dios. Sabemos de que para que haya duda tiene que haber un motivo. Para que haya miedo tiene que haber un motivo. Podemos ver en este momento que dice el 29, y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le pregunto a usted, querido pueblo, ¿por qué cree usted que Pedro se hundió? ¿Por qué cree usted que Pedro se hundió? No tenía fe. ¿Alguien más? ¿Por qué cree usted que Pedro se hundió? El primer discernimiento puede ser: no tenía fe. También no le faltaba la fe. No tenía la suficiente fe. Pero ahora también está esto: nosotros no nos vamos a hundir si no nos decidimos a creer en Jesús. Nosotros no nos vamos a hundir si no decidimos obedecer a su palabra. No importa que Jesús hable a su vida, pero si nosotros nos quedamos sentados, no va a pasar nada. No sabremos qué es lo que va a pasar. Pero si en obediencia a Jesús decidimos aceptar lo que Él nos dice y caminar en obediencia a su palabra, puede, como les dije anteriormente, que exista la posibilidad que nos hundamos. Pero también está la posibilidad de que Dios en el momento nos rescate, nos levante, nos salve. Pero es por eso, si nosotros, recibiendo la palabra, teniendo los sueños, teniendo la visión, o como usted quiera, hablando con Dios, no decidimos dar ese paso para descender de la barca, no podemos pensar si nos vamos a hundir o vamos a llegar, porque la probabilidad de que nos hundamos puede estar, pero también conocemos a un Dios de poder que puede hacer que no nos hundamos y que lleguemos a esa victoria sin tropezar. Pero nunca lo sabremos si nosotros no decidimos dar ese paso. Pedro se hundió por falta de fe, sí, pero también está que Pedro se hundió porque por un momento se distrajo. Porque por un momento dejó de ver ese blanco perfecto. Muchos, conforme vamos leyendo, conforme vamos aprendiendo, conforme se nos ha hablado de esta historia muchas veces, podemos también entender de que lo que Jesús hizo con Pedro es un milagro. Son cosas maravillosas las que Dios hizo en ese momento. ¿Por qué? Porque venían de despedir a una multitud que le había dado de comer, a una gran multitud, y venía sobre las aguas a encontrar la barca que él mismo le había dado la orden de pasar a la otra ribera. Entonces, cuando él se acercó a la barca, fue cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Entonces Jesús sin dudar le dijo: ven. Y Pedro descendió de esa barca y empezó a caminar. En ningún momento Pedro dijo: ¿será que me voy a hundir? En ningún momento Pedro dijo: ¿será que puede hacer que sí? ¿Será que no? O pensar que estaba bromeando, o qué es lo que le esperaba. Él solo escuchó: ven. Él descendió de la barca y empezó a caminar sobre Jesús. La Biblia no nos dice cuántos pasos dio. La Biblia no dice que se acercó demasiado a él. La Biblia nos dice que empezó a caminar hacia Jesús, pero queriendo los fuertes vientos, tuvo miedo. O sea, él, en obediencia a la palabra, descendió de la barca. En obediencia a esa palabra, tomó la actitud de poder caminar hacia Jesús. Porque ante los ojos de cualquiera de nosotros es algo imposible. Ante la lógica también es algo imposible. Pero como les repito, para Jesús no hay nada imposible. Es por eso que él, en obediencia a esa palabra, descendió de esa barca y empezó a caminar. Te lo dije anteriormente y te lo repito. Puede ser que hayan sido 2, 3, 4 pasos, pero son cosas maravillosas de las cuales Dios nos muestra de que si creemos en su palabra, haremos cosas que para el mundo son locura. Haremos cosas que para los que están a nuestro alrededor es algo imposible, pero para Dios no lo es. Si Dios te dice: desciende de la barca, es momento de que descendamos de esa barca para llegar por nuestra victoria. Pero también aquí podemos ver que en un momento donde perdimos ese blanco, en un momento donde nosotros mismos nos distraemos
de lo que estamos buscando, de lo que Dios ha hablado en nuestra vida, puede llegar la duda, puede llegar el miedo, porque el problema se va a presentar, la dificultad va a llegar. Pero si le ponemos por un momento más atención a la dificultad que al que va peleando por nosotros, vamos a caer, vamos a dudar, vamos a querer retroceder, porque si nuestros ojos terrenales empezamos a ver el problema, vamos a sentirnos pequeños, porque el problema lo vamos a ver mucho más grande que nosotros. Pero es que se nos está olvidando en ese pequeño momento, en esa milésima de segundo, 1, 2, 3 minutos, que empezamos a desenfocarnos de lo que en realidad Dios nos había hablado. Entonces ahí mismo nosotros vamos a caer en el error de que perdimos nuestro objetivo por estar viendo el problema, de que perdimos lo que Dios había hablado en nuestra vida por estar fijándonos en lo que los demás están haciendo. Es que perdimos la obediencia de la palabra que Dios nos había entregado por pensar que no lo íbamos a poder hacer. Es que empezamos a vernos nosotros mismos y no vemos al que nos ha dado la orden. Es que empezamos a creer que nosotros podemos hacerlo y no vemos en la obediencia que hemos tenido al principio. Es que creemos de que el problema que se ha levantado es para destruirnos, es para matarnos, pero la palabra dice que no puede morir lo que Dios hace vivir. Es que la palabra dice de que todo lo que nuestros pies tocaren, oh maravilloso Dios será nuestro. Es que la palabra dice que no hay arma forjada que pueda prevalecer con nuestra vida. Pero tenemos que entender que no es de nuestra fuerza, no es con espada, no es con el ejército, es con su espíritu, dice el Señor, es con su espíritu, dice Dios. Es por eso que a su nombre tenemos que entender de que en ese momento que nosotros nos descuidamos, de que en ese momento donde nosotros vemos el problema o nos enfocamos en la dificultad o nos enfocamos en los que están a la par de nosotros porque simplemente no han creído en nosotros o porque simplemente están asombrados por lo que Dios está haciendo en nosotros y empezamos a desviar nuestra mirada de ese blanco perfecto, de esa palabra donde nos hemos levantado en obediencia, ahí vamos a empezar a tener miedo, ahí vamos a empezar a dudar, ahí vamos a empezar a creer de que no lo vamos a hacer, porque entonces nos desenfocamos de lo que Dios nos dio y empezamos a enfocarnos en lo que nosotros creemos que podemos hacer. Pero es que no es en nuestra fuerza, pueblo. No es porque nosotros lo podamos hacer. No es porque prediquemos o hablemos bonito. No es porque hablemos o cantemos bonito. No es porque seamos los mejores en buenos modales. Es porque Dios lo dijo. Y es porque Dios nos ama. Es por eso que aún seguimos caminando, es por eso que aún seguimos peleando, es por eso que aún seguimos caminando hacia esa victoria, buscando siempre afirmarnos en esa roca fuerte, buscando siempre ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Pero está en nosotros creer en obediencia a esa palabra. Y es cierto que muchas veces, como les digo, va a llegar el que nos vamos a descuidar un momento, pero está en nosotros. Y en ese momento de descuido pasó un error, no reprochárselo a Dios, porque Dios nos habló en obediencia. Dios nos dio esa palabra, Dios nos dio sueños, Dios nos dio visiones. Nosotros la agarramos en obediencia, pero nosotros caminamos conforme a lo que Dios nos dijo, o porque se puso demasiado difícil, yo quería doblar para otro lado, o porque se puso demasiado difícil, yo quería irme para otro lado. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Parece que me quedé solo, pero aleluya. Tenemos que entender de que cuando Pedro empezó a caminar sobre esas aguas, él estaba en esa gloria de Dios. Él estaba en esas maravillas de Dios. Aleluya. Y la gente que estaba a su alrededor, los discípulos, vieron la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestarse en ese acto donde Pedro caminó sobre las aguas. Tenemos que entender, es que podemos preguntarnos entonces, nosotros podemos estar en medio de esa gloria, podemos estar en medio de la presencia de Dios, podemos sentir que Dios se manifiesta, podemos estar gozándonos, podemos estar alabando a Dios, podemos danzar, podemos hablar en lenguas, podemos hacer lo que usted quiera. Pero aún así, si nos descuidamos, podemos perder esa bendición. Pero aún así, si cambiamos la vista a un lado donde Dios no nos ha mandado, lo que Dios tanto trabajo le ha costado hacernos entender que nos levantáramos de esa barca, lo vamos a echar a la basura por un momento. Por un momento de diversión, por un momento de gozo que el mundo me va a dar. Pero yo le quiero decir algo en esta noche. Si usted en esta palabra, en esta Biblia, no lo que le estoy diciendo, sino que en la Biblia, nuestro corazón no encuentra gozo, no encuentra paz,
no hay nada en este mundo que se la pueda dar. Porque para eso es que hemos venido a esto. Es para esto que hemos venido, para que Dios nos conceda este gozo que antes no teníamos. Es a eso que hemos venido, para que Dios nos dé ese gozo y esa paz que nosotros antes no teníamos. Es por eso que si nosotros no nos gozamos con lo que la palabra nos enseña, con lo que Dios habla en nuestra vida, busquémoslo donde lo queramos buscar. Vamos a llegar a un momento de reírnos por fuera y nuestro corazón destrozado. ¿Y a su nombre, pueblo? Sigo paro. Sigo paro. Pueblo, aleluya, y a su nombre. Tenemos que entender de que cuando Dios nos dice por aquí, es por ahí. En obediencia a Él veremos esas grandes victorias. En obediencia a su palabra veremos esas grandes manifestaciones hacia nuestra vida. Aleluya. Por eso les digo yo, en ese momento muchos podemos decir lo mismo otra vez. Pedro estuvo bajo esa unción de Dios, pero podemos estar nosotros en esa misma unción, podemos estar gozándonos, pero muchas veces, tal vez el querer llenarnos en ese momento, el querer agarrar todo, el querer sobresalir, nos puede ahogar. Puede hacer que nos hundamos, porque ya no estamos haciendo las cosas en obediencia a Dios, sino que para que los demás me miren, sino que para que los demás vean de que hablo bonito, sino que para los demás vean de que yo digo las cosas estando en la iglesia. Pero soy lo que soy de todos lados. Se puso a su nombre. Voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando sentimos la tribulación, cuando el problema se acerca a nuestra vida, muchas veces tenemos que tener en cuenta de que si nosotros hemos confiado en Dios, que si nosotros estamos creyendo en su palabra, que si nosotros estamos seguros de lo que nos ha entregado, Satanás, que Jehová lo reprenda, él sabe que no nos podrá detener con una tormenta. Él sabe que con ningún viento nos va a poder hacer que retrocedamos. Pero hay algo tan interesante y tan pequeño y que para muchos puede ser insignificante, pero tenemos que tener cuidado. Que muchas veces el objetivo no es que retrocedamos en el momento. El objetivo es que nos distraigamos de la palabra que Dios nos entregó. Que volteemos a ver a otro lado donde no está la obediencia a Dios. Aleluya. En ese momento donde cambiamos nuestra vista, cuando ya queremos volver, ya es demasiado tarde. Ya sentimos que nos empezamos a hundir. Ya sentimos que empezamos a sentirnos que ya no vamos a avanzar. Pero, ¿cómo reaccionamos a eso? Volvemos a lo mismo y decir: Señor, es que tú me dijiste que lo iba a lograr. Señor, es que yo obedecí tu palabra. Señor, es que yo caminé porque tú me dijiste que fuera. Pero ¿por qué entonces, si estando debajo de esa unción, si estando en esa gloria, si estando en su presencia, por qué vamos a caer si obedecimos a Dios? Es porque nosotros mismos nos distrajimos. Es porque nosotros mismos volteamos a ver a un lugar donde no teníamos que hacerlo. Es porque nosotros pensamos que agarrando ese camino iba a cortar el camino que Dios había puesto en mi vida. Aleluya. Es que si Dios nos entregó sueños, si Dios nos entregó palabra y nosotros empezamos a caminar y nosotros tomamos la decisión de bajarnos de esa barca y caminar sobre las aguas, pero ya al ver la tormenta, yo ya no me enfoqué en lo que Dios me dijo, sino que yo ya vi el problema. Es que llámese como se llame, problema financiero, o es que la enfermedad llegó a mi vida, o hermanos, que usted no sabe cómo yo estoy trabajando, o hermanos, que usted no sabe lo difícil que me está pasando, lo difícil que estoy pasando en el trabajo, o hermanos, que usted no sabe esto y lo otro. Déjame decirle de que si el trabajo no permite congregarse, no permite que usted se congregue, nos estamos volviendo lastimosamente esclavos del trabajo. El trabajo no es malo, hermano. El trabajo no es malo, siempre y cuando no afecte nuestra relación con Dios. Aleluya. Santo. Yes. Wow, me metí en problemas. El trabajo no es malo siempre y cuando no afecte nuestra relación con Dios. Yes. Aleluya. Todos trabajamos, todos tenemos necesidad. Hay biles que pagar, hay cosas que hacer. Pero si nosotros decidimos
trabajar Aleluya. por querer tener más, olvidándonos de las cosas de Dios. Hoy lo consigo y mañana se olvida. Hoy lo consigo, hoy lo tengo en mis manos y mañana lo pierdo. Porque entonces empezamos a darle prioridad al dinero y empieza la avaricia en nuestra vida. Ya perdimos la visión de la palabra que Dios nos había dado y empezamos a enfocarnos en otras cosas. Santo Dios. Cuando el problema se presenta en nuestra vida, no es para hacernos caer definitivamente. Porque el enemigo, se lo repito, él sabe que no nos va a derrotar tan fácil, pero nos va a distraer. Y en esa distracción nosotros mismos vamos a tropezar. Aleluya. En esa distracción nosotros mismos vamos a caer. Es una de las cosas en las que nosotros decimos, pero es algo que parece insignificante, sí, pero nosotros nos levantamos a caminar conforme en obediencia a la palabra de Dios. Nosotros obedecimos a Dios y empezamos a caminar, vamos a medio camino, se levantó la tormenta, pero si usted confía en Dios, usted le va a decir, no importa lo que se levante, pero como se dijo el martes, no solo de labios para afuera, sino creyéndolo, que en medio del problema usted va a adorar a su Dios, que en medio del problema usted va a dar alabanza a Dios, que en medio del problema usted le va a decir, Señor, si tú lo dijiste, es porque tú lo vas a cumplir en mi vida, es que yo no puedo ver el problema, yo sigo enfocado en esta palabra, yo sigo enfocado en esa promesa que tú entregaste a mi vida, es que no importa cuánto murmure, no importa cuánto se levante, yo sigo enfocado en lo que tú hablaste a mi vida, y cuando usted sigue enfocado en esa palabra, cuando usted sigue caminando en obediencia, su victoria se acerca cada día más hacia usted, su victoria se acerca cada día más a su vida, esa bendición que Dios le dijo que iba a entregar, si usted no se desenfoca, usted llegará a esa bendición. En esta hora yo vengo a decirte, es momento de que nos levantamos y volvamos a enfocarnos en esta palabra, es momento de que nos levantemos y volvamos a enfocarnos en esa visión, en ese sueño, en obediencia a lo que Dios nos ha entregado. Ya perdimos, ya nos desenfocamos un momento, es cierto, ya nos descuidamos, ya nos despistamos, está bien, ahora nos volvemos a enfocar, ahora nos levantamos en el nombre de Jesús y decimos, Padre, si en un momento me descuidé, ahora yo pedí tu ayuda y me salvaste, ahora me vuelvo a enfocar en esa palabra, ahora vuelvo a caminar en esa palabra, hoy camino en nombre de esa promesa, en obediencia a lo que tú me dijiste. Este es el momento, pueblo, de que nos levantemos, porque el que vive le dice, levántate y enfócate nuevamente, el Rey de Reyes está a nuestro favor y la bendición está cerca tuya, peleémosla, enfocados en su palabra, enfocados en ese blanco perfecto, de que si Dios lo dijo, Dios lo hará y a su nombre. Gloria a tu nombre. Maravilloso es nuestro Dios. Voy a ir rapidito a Éxodo 5 del 4 en adelante, solo se lo pueden leer. Dice, entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Guárdese este versículo el 9 y dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Así va a ser el trabajo en nuestra vida, así va a ser la avaricia en nuestra vida. Va a querer que nos ocupemos más en lo que estamos pensando que en lo que Dios habla en nuestra vida. Va a querer que nos ocupemos más en el trabajo que en la palabra de Dios. Por eso dice aquí mismo en el 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Es que todos hemos pasado por un momento donde si nos dicen, mira, trabajad más 5 horas más, uno dice, voy a trabajar 5 horas, es tanto, 40, 50, 60, 70 dólares. Pero dejamos de poner esa fe en nuestro Dios, dejamos de entender de que con media hora, con una hora, que trabajemos en la obra de Dios, en ese momento de trabajo de 5 horas podemos ser remunerados por 60, 70 dólares. Amén. Con media hora, 15 minutos, una hora que hagamos de corazón lo que a Dios le agrada, podemos ser remunerados hasta por 20 años. Aleluya. Porque sabemos de que para Dios no hay nada imposible. Que para nosotros, si la palabra dice la fuerza que
Dios nos ha hablado no se cumple en nuestra vida, es un momento de distracción. Es un momento de desenfocarnos de la palabra. Y es ahí donde entonces ya todo empieza a decaer, es ahí donde ya todo empieza a ser diferente. Muchas veces también tenemos que entender de que para llegar a esa victoria, para llegar a ese propósito, hay una fuente. Así como para el miedo y la duda hay una fuente, que es el desenfocarnos de la palabra. Pero para llegar a nuestra victoria, para llegar a esa palabra, para llegar a esa bendición, hay otra fuente, y esa fuente se llama Dios. Para llegar a su bendición, la fuente es Dios. Para llegar a su promesa, la fuente es Dios. Para llegar a su propósito, la fuente es Dios. Para llegar a su victoria, la fuente es Dios. Para llegar a lo que Dios le ha prometido, la fuente sigue siendo Dios. Es que cuando nosotros creemos en Dios, todo es posible. Cuando nosotros seguimos caminando bajo la obediencia de Dios, vemos las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando nosotros creemos y decidimos seguir avanzando, vemos que no importa lo que se levante, la fuente sigue siendo Dios. Y cuando seguimos confiando en esa fuente, es porque nuestra victoria está más cerca que antes. Es porque nuestra victoria puede estar enfrente, pero si nosotros nos decidimos a voltear y descuidarnos un momento, vamos a perder lo que Dios nos ha entregado. Pero tenemos que entender de que para todo lo que nosotros necesitemos, para todo lo que nosotros busquemos, la fuente ante cualquier cosa, ante cualquier situación, es Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros podemos llegar a decir, cuando el problema se presenta, cuando la dificultad se presenta, ya todo empieza a calmarse. Pero empezamos a creer de que el caerle bien a alguien, o el que porque somos buenos, o podemos decir lo siguiente, que porque el gobernador es amigo del presidente, o porque los presidentes anteriores, o esto y lo otro, o podemos creer que un hombre nos va a entregar lo que Dios tiene planeado para nosotros. Es que no importa lo que nosotros pensemos, podemos creer nosotros de que cayéndole bien a alguien, o tratando de darle regalitos a nuestro jefe o a quien sea, podemos ser remunerados de diferente manera. Tenemos que entender de que cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, no importa lo que se levante. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa lo que los demás hagan, no importa que sea el presidente, no importa que sea el gobernador, no importa que sea el mejor abogado, no importa que sea lo que sea. Si Dios dijo que lo va a hacer en tu vida, es porque Dios lo va a hacer. Pero está en nosotros tener esa obediencia hacia Él para poder llegar a esa victoria. Está en nosotros de tener esa obediencia en su palabra para poder llegar a esa bendición. Es que si nosotros no ha llegado a la enfermedad en nuestra vida, si nosotros hemos creído en su palabra, no importa cuántos puedan decirnos que no hay solución, que no hay solución. Si Dios dijo que sí, es porque Dios lo va a hacer. Es que si la enfermedad se presentó, pero tú has creído en el Rey de Reyes, en el que todo lo puede, déjame decirte de que si tú te levantas con fe, tú decides salir de esa barca ahora, y tú le dices a la enfermedad, es que Dios te dio la orden, yo lo hago en obediencia a Dios, es que verás cómo la enfermedad se va, porque no hay otro nombre dado a los hombres, para que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es por eso que cuando declaramos con fe, las cosas las tenemos cumplidas. Es que cuando declaramos con fe que la enfermedad se retira, tiene que retirarse. Es que cuando declaramos con fe que el problema se va, tiene que huir, porque el Rey de Reyes permanece a nuestro lado, porque el Todopoderoso está con nosotros y es el que nos lleva siempre peleando a nuestro favor. Aleluya. Ya para terminar dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombres de poca fe, ¿por qué volteamos a ver a donde no teníamos que voltear a ver? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué volvimos a querer hacer lo que nosotros creíamos, cuando no es en nosotros, sino que es en obediencia a la palabra de Dios? Aleluya. Es cierto que si en algún momento fallamos, pero fallamos creyéndole a Dios, porque recibimos la palabra. Tal vez llegó la duda, fue la primera vez que lo intentamos, llegó la duda, caímos, pero no nos vamos a quedar ahí, porque Dios nos levanta y con más fuerza para llegar a esa bendición. Es por eso que si en algún momento nosotros, creyendo en su palabra, en obediencia a Dios, lo intentamos, quisimos caminar, quisimos hacer lo correcto, quisimos hacer lo que a Dios le agrada, quisimos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, en obediencia a Él empezamos a hacerlo, pero llegó la dificultad y el problema, y entonces ya no pudimos avanzar. Yo te digo en esta hora, ¿lo volverías a intentar? ¿Volverías a hacerlo en obediencia? ¿Volverías a creer en su palabra? Duele muchas veces cuando se intenta hacer algo, cuando Dios nos da una orden,
Porque como les repito, para muchos es algo loco. Muchas veces habla de alejarnos de los seres que queremos. No para hacer mal, sino que sabiendo de que nosotros podemos, en oración y creyendo en su palabra, podemos hacer que ellos se acerquen a Dios. Es por eso de que si en algún momento lo hemos intentado, hemos tropezado, hemos caído, yo te pregunto, ¿lo volverías a intentar? ¿Volverías a obedecer a la palabra de Dios? ¿Volverías a creer a esa palabra, a ese sueño? ¿Volverías a decir, sí, Señor, tú me diste la palabra, no llegué, fallé, pero aquí estoy, lo quiero volver a intentar? Y Dios te dice, ven, sal de esa barca. ¿Te volverías a caminar? ¿Te moverías a caminar? Tenemos que entender de que lo que hicimos antes, eso ya quedó ahí. No podemos venir, primeramente, ni nosotros juzgar, ni dejar que las personas que nos juzguen nos hagan daño. Porque la misma palabra dice que todo aquel que nos maldice, nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que bendecirlos a ellos. Es que duele, sentimos, sí. Es difícil también, pero no es imposible. Algo maravilloso en esta palabra, en todo lo que es la palabra de Dios, es que Dios vino con un propósito a esta tierra y pasó lo que tuvo que pasar. Su propósito quedó intacto, su propósito quedó directo a lo que Él venía. Hablaron en contra de Él, se levantaron en su contra, hicieron lo que quisieron con Él, pero Él sabía que tenían que llegar a esa cruz para salvarnos, para darnos vida nueva, para perdonar nuestros pecados, para poder salvarnos a nosotros. Ahora Dios te dice, ¿volverías a intentarlo? ¿Volverías a caminar en obediencia a mi palabra? ¿O nos está gustando quedarnos en la barca? ¿O queremos seguir sentados porque no se levanta el enemigo, porque estamos bien ahí? Santo. Aleluya. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a obedecer su palabra. Yo me retiro con esto, pero se lo dejo para que cada uno de nosotros lo guarde en su corazón. ¿Estamos dispuestos a intentarlos? Si tú estás dispuesto a intentarlo, Dios te dice, levántate, sal de esa barca y camina sobre las aguas, que tu tiempo es ahora, no mañana. Aleluya. Recuerda que si estamos dispuestos a hacerlo, Dios está dispuesto a cuidarnos, a pelear por nosotros y a entregarnos esa victoria. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Aleluya.